para cada situación, Señor, oh Dios, que enfrentamos. Reconocemos, Señor, que en nuestra fuerza y en nuestra capacidad, nada, Señor, oh Dios, podemos lograr, nada podemos, Señor, oh Dios, hacer. Por eso rogamos, Señor, en esta noche la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, al acercarnos, oh Dios amado, a tu palabra. Y rogamos, Señor, que nos reveles, oh Dios, el consejo, Señor, que tienes para cada uno de nosotros, Señor, en esta noche. Que nos puedas ayudar, Señor, a comprender, Señor, y aplicarlo a nuestra vida, Señor, oh Dios amado. Y que nuestra fe, Señor, crezca y aumente, Señor, oh Dios amado, por haber atendido, Señor, a tu palabra, Padre. Y todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar y vaya abriendo su Biblia en Primera de Corintios, en el capítulo número 3. Y vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor en esta noche y Dios mediante, y concluiremos hoy los últimos versículos del capítulo 3. Estaremos meditando en el versículo 16 al versículo 23. Y estos versículos son una continuidad de lo que habíamos, meditado el jueves pasado, y vamos a buscar enlazar este pensamiento y de allí continuar hacia adelante. Amén. Ya tiene Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 al 23. Y leemos la palabra del Señor, la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Para poder nosotros entrar a este tema, el cual, ¿verdad?, como título le había puesto: somos templos de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros. El poder simplemente meditar en este primer versículo, tendríamos para estar aquí buena parte del tiempo meditando y simplemente escudriñando, profundizando en esta grande verdad que la palabra de Dios nos revela a través del apóstol Pablo. Que Dios quiso hacer de nosotros su morada, donde Él pudiera habitar. Como dice la palabra del Señor, cuando el Señor declara: no más habitaré en templo hecho de manos, lo cual estaba el Señor revelándonos que en un tiempo vendría Dios a habitar no en un tabernáculo y no en un templo, sino que vendría a habitar en aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús, en aquellos que le proclaman, le declaran como Señor y Salvador de su vida, y no solamente en una proclamación verbal, sino en una transformación de vida, en una renovación de estilo de vida,
La palabra del Señor nos enseña que Dios habría de habitar en aquellos. Hay 4 cosas que quisiera que miráramos, meditáramos en esta noche en el transcurso de estos versículos, y la primera sería lo que es la santidad del versículo 16 y 17. Meditaremos en lo que es la santidad y segundo es mantener la humildad del versículo 19 al 20, y tercero, todas las cosas nos pertenecen, versículos del 21 al 22, y como último, somos de Cristo y Cristo de Dios. Si recordamos el versículo con el cual hemos iniciado hablando acerca de que somos templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, viene de la continuidad de lo que habíamos visto anteriormente acerca en los primeros versículos, donde el apóstol Pablo les habla a los hermanos en Corintio, les está hablando acerca de la obra o el trabajo ministerial de cada uno, cómo es que trabajamos, cómo es que atendemos a nuestro llamado o hacemos el trabajo en la obra del Señor, y lo identifica por 6 materiales diferentes, ¿verdad? Lo que es el oro, la plata, las piedras preciosas, la paja, la madera y el heno. 6 cosas, ¿verdad? Los cuales para ilustrar, ¿verdad? La clase de trabajo o cómo es que se ejerce, cómo es que ejercemos nuestro ministerio a todos aquellos que hemos sido llamados a la obra del Señor. Todo para llevarnos a esto, para declararnos que todo trabajo en la obra del Señor tiene una recompensa, tiene de Dios una recompensa, pero nos enseña también que al hacer también la obra del Señor, ¿verdad? Tomándolo a la ligera y no hacerlo, ¿verdad? Como debe de ser, nos enseña que hemos perdido nuestro tiempo, y en el momento en que nuestra obra es probada por el fuego, como dice la palabra del Señor, sufriremos pérdida. Porque todo, ¿verdad? Habiendo construido, como dice el apóstol Pablo, habiendo otra vez trabajado en una manera, ¿verdad? Habiendo edificado con madera o con paja o con heno, ¿verdad? O con hojarasca. Dice el apóstol Pablo que a la hora de la obra de cada uno de nosotros, o el trabajo de cada uno de nosotros ser probado, sufrirá pérdida. Porque entendemos, ¿verdad?, que todo lo que es la madera, el heno y la hojarasca, expuestos al fuego, se queman. Podemos acumular gran cantidad de trabajo, ¿verdad?, en la obra del Señor, y hacer mucho, y como decimos, desbaratarnos en una cosa y en otra, pero no hacerlo, ¿verdad?, en una manera adecuada como nos requiere la palabra del Señor, y al final de cuentas sufrir pérdida. Podemos tal vez hacer poco, ¿verdad?, considerando la obra del Señor, pero hacerlo con integridad, ¿verdad?, con dedicación, con persistencia y con el cuidado, ¿verdad?, que requiere las cosas de Dios, como requiere las cosas de aquel que es santo, ¿verdad? Hacerlo con esa actitud y considerando esto. Y dice la palabra del Señor, porque no habla de cantidad. Si usted puede ver en esos versículos, no habla de cantidad, sino habla de calidad, ¿verdad? Habla de calidad el apóstol Pablo cuando refiere acerca de los materiales con los cuales se edifica. No habla de cantidad, habla de calidad. La manera como elaboramos, como nos desempeñamos. Y al final de cuentas nos enseña, ¿verdad?, que pues cada uno recibirá su recompensa. Aquel que tal vez no hubiera edificado bien, ¿verdad?, lo que ha hecho en la obra del Señor, dice que quedará sin recompensa. Quedará sin recompensa. Aunque él dice será salvo, me dice, pero como quien atraviesa por el fuego. Escuchaba un predicador acerca de esto y decía que tal vez podría ser la ilustración que lleguemos a la presencia de Dios, ¿verdad? Pero llegaremos, dice, tal vez con las manos vacías y tal vez oliendo a fuego y cenizas,
¿verdad? Por causa de lo que se hizo, ¿verdad? So que en este caso, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo está tratando, no está tratando acerca de la salvación, está tratando acerca de lo que es la obra del Señor, el trabajo en la obra del Señor, y que pues es importante, ¿verdad? Conservar la integridad en ello para que así podamos, el día que compadezcamos delante del Señor, recibir recompensa por lo que hemos hecho. Entonces inmediatamente el apóstol Pablo llega a este primer versículo y nos enseña que somos templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. O sea que lo que Dios determinó, ¿verdad? En esto es que vino y hace morada en nosotros y lo hemos hablado, ¿verdad? Tal vez en diferentes temas. Y hemos aprendido, ¿verdad?, lo que es la función del Espíritu Santo de Dios para guiarnos, instruirnos, ¿verdad?, conducirnos a todo lo que es correcto delante de Dios y a todo lo que es del conocimiento de Dios, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos conduce a todo esto. O sea que la obra del Espíritu Santo de Dios es para conducirnos en la santidad, apartarnos para Dios. Hacer en nuestras vidas esa función, ese trabajo que nosotros no podemos hacer en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad, porque nosotros en nuestra naturaleza no poseemos esa cualidad de buscar a Dios, sino todo lo contrario, ¿verdad? Nuestra naturaleza es volvernos a alejarnos de Dios y darle la espalda a Dios. Entonces esta es la obra milagrosa que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, es la obra de la santidad. Entonces el apóstol Pablo viene y les dice, recuerden, o acaso no saben, lo hacen en una forma interrogativa, les dice, acaso no saben esto, que ustedes son el lugar donde Dios habita. Y parece ser como que el hilo del pensamiento de lo que acababa de tratar en lo que es en la obra del ministerio, ahora el apóstol Pablo continúa en hacer el trabajo en una manera adecuada y correcta delante de Dios, que sea satisfactoria para Dios nuestro trabajo. Ahora viene el apóstol Pablo y nos habla de lo que somos nosotros, mantener nuestro propio cuerpo también considerando estas cosas, considerando que sea algo agradable a Dios también, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo trae esto y nos habla, ¿verdad?, acerca de la advertencia de no contaminar el templo de Dios, de velar, ¿verdad?, por lo que es mantener la santidad en el templo de Dios. Ahora en aquellos tiempos el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia en Corintio y me daba cuenta por esto, que si ustedes se dan cuenta a través de los versículos que hemos hablado, les está hablando mucho acerca de la sabiduría y acerca del conocimiento y acerca de la humildad y todas estas cosas, dado a que parece ser como que algunos de los hermanos, al considerarse muy inteligentes, muy sabios, muy conocedores, empezaron a enseñar, tenían en doctrinas erróneas. Y por eso es que el apóstol Pablo se para y les dice, tengan cuidado de no contaminar el templo de Dios. Ahora, esto lo podemos aplicar en dos formas. Lo podemos aplicar en nosotros mismos, la conducta que nosotros llevamos y el cuidado que nosotros tenemos con lo que es nuestro cuerpo, la habitación de Dios, la habitación del Espíritu Santo. Y también podríamos hablar lo que muchas veces la palabra del Señor está condenando en esta ocasión, es aquellos que traen falsa doctrina para contaminar el cuerpo de Cristo, para desviar el cuerpo de Cristo de la verdad, para desviar al cuerpo de Cristo de la sana doctrina. Y les habla en una manera fuerte, le está hablando incluso a aquel que no tiene el cuidado, ¿verdad?, de velar por la santidad en su vida. Y le dice, ay de aquel que contamine el templo de Dios. Porque dice, Dios no tendrá misericordia de él. No tendrá misericordia de él, porque Dios, dice, lo destruirá a él. Ahora, cuando hablamos en referencia a lo que es a la doctrina errónea que muchas personas traen, sabemos la gran condenación que la palabra del Señor trae y advierte acerca de añadirle a la palabra del Señor o quitarle a la palabra del Señor.
trae gran condenación sobre alguien que tiene esa responsabilidad o tal vez ese privilegio de impartir la palabra del Señor, exponer la palabra de Dios y no tener el cuidado con lo que está enseñando, no tener el cuidado con lo que expone en la palabra del Señor. Entonces en eso el apóstol Pablo nos habla y nos dice que tengamos mucho cuidado, ya sean porque seamos personas que exponemos la palabra del Señor al pueblo de Dios, tener cuidado de no desviar a la iglesia de la sana doctrina y contaminar el cuerpo de Cristo con cosas que no son bíblicas, cosas que no provienen de parte de Cristo, aunque a veces escuchamos cosas y suenan muy bonitas y suenan elocuentes y todo. Voy a usar esta frase porque me gusta, pero yo recuerdo en un tiempo, ¿verdad?, cuando estaba como superintendente de escuela dominical en la iglesia central. Me acuerdo que uno de los consejos que siempre impartía a todas las personas que empezaban, ¿verdad?, nuevos a desarrollar ese llamado de parte del Señor, de impartir la palabra del Señor, simplemente les aconsejaba algo: enseñe lo que usted entiende. Enseñe lo que usted tiene, base bíblica al enseñar. Por si acaso alguien le pregunta, usted tiene las bases bíblicas para contestar, porque es que usted enseñó lo que enseñó. Entonces el apóstol Pablo está hablando acerca de esto y que tengamos cuidado nosotros mismos de reconocer, ¿verdad?, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hemos sido santificados a un alto precio, ¿verdad?, para Dios habitar en nosotros. Y Dios hacer morada en nosotros a través de su Espíritu Santo y no tomarlo a la ligera, ¿verdad? Simplemente tal vez no dejando, ¿verdad?, de hacer las cosas que antes hacíamos. Nos deja la impresión de que Dios en esto nos está diciendo algo, que hemos nosotros de cuidar algo que no nos pertenece. ¿Le queda a usted la impresión de esto, que lo que Dios está haciendo? Ay de aquel que contamine el templo de Dios. Yo digo, bueno, es mi cuerpo de lo que estamos hablando, ¿no? Pero como que me queda la impresión que en este versículo Dios está reclamando tu cuerpo, donde ahora Él habita, y lo que te está diciendo no te pertenece ya, no es tuyo. Y recuerden que eso es una de las cosas que nosotros aprendemos a través de la palabra del Señor, que cuando nosotros le confesamos como Señor y Salvador de nuestra vida, eso es lo que hicimos. Le dijimos: Señor, te entrego toda mi vida, todo mi ser. Y eso es verdaderamente comprender, ¿verdad?, lo que hemos hecho cuando hemos venido al cristianismo, es comprender lo que hicimos en una aclaración, en una declaración verbal, ¿verdad? Y tenemos que llevarlo a cabo con nuestras acciones, ¿verdad? Llevarlo a cabo con nuestras acciones, porque eso es lo que nos está enseñando el verso, que Dios nos está reclamando y nos está diciendo: vas a tener cuidado de algo que ya no es tuyo, algo que me entregaste a mí, y vas a tener cuidado de guardarlo. Entonces es contradictorio, ¿verdad?, que diciendo ser cristianos continuemos en pecado, ¿verdad?, sin buscar la santidad. Como que es contradictorio, ¿verdad?, al haberle entregado nosotros nuestra vida a Dios y aún continuar en aquellas cosas, ¿verdad?, que son en contra de lo que la voluntad de Dios establece. Como que es contradictorio, ¿no le parece? Continuar y muchas veces decir que soy cristiano, y tal vez todavía hay cosas en nuestra vida, ¿verdad?, que nos denotan, ¿verdad?, que tenemos parte, ¿verdad?, con lo que hace una persona incrédula. Entonces como que es contradictorio en esta manera, y entonces el apóstol Pablo nos está enseñando, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, en lo que esto nos enseña es que Dios nos está reclamando, nos está exigiendo que tengamos sumo cuidado con esto que es nuestro cuerpo, porque es habitación suya y le pertenece a Él, y le pertenece a Él. Más adelante, lo que son la epístola, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde estamos, se va a tratar muchas veces cosas, ¿verdad?, que no se deben de hacer con el cuerpo, ¿verdad?, porque esto nos va a servir como base, porque es que la palabra del Señor nos enseña, no lo hemos de contaminar con tales cosas, porque
es el templo de Dios. Número 2, hablamos acerca de mantener la humildad. El apóstol Pablo les enseña del versículo 18 y 20. Vayamos allí, yo creo que es necesario que demos lectura, ¿verdad? Por haber tal vez perdido un poquito, sino volvamos allí. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Miren la palabra. Si alguno se quiere tener un poquito de inteligencia, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez, o sea, es necedad contra Dios. Eso es lo que, como en la manera Dios considera la sabiduría de este mundo. Y hablamos mucho acerca de esto, ¿verdad? De la sabiduría de los hombres en los primeros capítulos, ¿recuerda? Hablamos bastante acerca de la insensatez, de la sabiduría y todas esas cosas. El apóstol trató bastante lo que era en los primeros capítulos. Entonces lo que dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. O sea que la sabiduría de este mundo, en lo que concierne al reino de Dios, en nada sirve. O no podemos, lo que nos está enseñando es que en cierta manera nosotros debemos mantener nuestra dependencia de Dios. Debemos mantenernos por cualquier cosa que podamos nosotros considerar. Y escribía una frase que dice así: a mayor conocimiento, mayor humildad. Por cuanto tal vez usted considere, ¿verdad?, ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, Dios yendo revelándole su palabra, a mayor conocimiento, considere esto, siempre buscar mantenerse más humilde. Y es una de las cosas que muchos ministros descuidan, y por causa de eso se han perdido grandes hombres de Dios con gran conocimiento, con gran revelación de parte de Dios, y han caído tristemente en este error, en esta falta de no mantenerse humilde. Tal vez muchas veces considerar que han descubierto algo, que les ha sido revelado algo que nunca nadie sabía, y la palabra del Señor nos enseña que todo lo que está escrito, ¿verdad? No hay ninguna cosa nueva. Todo ya está escrito, lo que Dios había de revelar está en la palabra. Lo único es que nosotros nos aproximamos a la palabra del Señor y somos nosotros los que vamos creciendo en el crecimiento, o nuestro conocimiento va aumentando, pero ya todas las cosas están escritas, ya todas las cosas están reveladas. Si alguien dice que Dios le ha revelado algo nuevo, no le crea. No le crea, y si es posible, apártese de alguien así, que considere que Dios le ha revelado algo nuevo, apártese de alguien así. Entonces lo que nos está enseñando el apóstol Pablo es que debemos mantener nuestra dependencia en Dios. No hemos aprendido, ¿verdad?, en la palabra del Señor, que nosotros no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestra capacidad, en nuestra fuerza o nuestra inteligencia para pensar que así podemos hacer la obra del Señor. No es así como se hace la obra de Dios, sino que la obra del Señor se hace en una total dependencia de Dios y de su Espíritu Santo. Eso es con la manera en cómo nosotros podemos llegar a hacer la obra del Señor en una manera correcta, y debemos de tener cuidado de no caer en la soberbia o en la altivez. Si usted va conmigo al libro de Proverbios, al capítulo 16, nos enseña acerca de tener el cuidado, ¿verdad?, de no caer en lo que es la soberbia, o de creernos, ¿verdad?, o enaltecernos por algún conocimiento en alguna cosa, porque la consecuencia es fatal. Lo que nos enseña el Proverbio 16, versículos 18 y 20, dice así, ¿ya lo tiene? Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Aquel que empieza a llenarse de soberbia, a empezar a creerse, empezar a esponjarse, como muchas veces decimos, le viene viene el quebrantamiento a él, porque eso es lo que sucede primeramente sucede la soberbia, inmediatamente después viene el quebrantamiento.
y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado, dice la palabra del Señor. Entonces debemos de considerar nosotros esto, de que no nos engañemos a nosotros mismos al considerar o pensar que tenemos algo de nosotros mismos que valga la pena. Todo lo que podamos considerar de en algún valor o en algún provecho, debemos reconocer que lo hemos recibido de parte de Dios. Es que Él ha sido el que nos ha provisto y nos ha dado lo que podamos considerar de algún valor o de alguna estima, lo hemos recibido de parte del Señor. Entonces lo que nos está enseñando el apóstol Pablo es a renunciar a cualquier sabiduría humana, porque es necedad ante Dios. Querer yo traer ante Dios mis planes, mis pensamientos, y tal vez como dice la palabra del Señor, ¿quién le ha aconsejado a Dios? Tal vez yo al venir con mi propia sabiduría, mi propio conocimiento, es como que si le dijera a Dios, que, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo una idea, ¿qué te parece si lo hacemos así? ¿Ah? Entonces, lo que nos está hablando es nosotros renunciar a todo eso y depender de Dios, más bien estar a la expectativa de recibir instrucción de parte de Dios, lo que Él tiene para darnos como consejo. Dice algo muy curioso, dice el apóstol Pablo, considérate ignorante. Si alguien se considera tener un poco de inteligencia, dice el apóstol Pablo, mejor considérese ignorante. ¿Por qué nos enseña el apóstol Pablo? Nos enseña en esto, que al considerarnos nosotros ignorantes, es para que nosotros podamos ser instruidos por Dios. Si recuerdan, esto es la base, este es el fundamento para poder ser discípulos de Jesús, es la negación de nosotros mismos. Ese es el fundamento para nosotros poder ser instruidos por Dios, es considerarnos ignorantes, considerarnos que no sabemos. Recuerden que este fue lo que agradó a Dios, tanto de lo que proclamó el rey Salomón, ¿verdad? Cuando Dios se le aparece y le dice qué es lo que quieres que haga por ti, le dice, Señor, dame sabiduría. Soy joven, soy inexperto. Y de este asunto, de esta responsabilidad que es tan grande, le dice Salomón, yo no sé qué hacer, ni sé cómo le voy a hacer ante esta responsabilidad y este pueblo tan numeroso. Y eso agradó al Señor, el reconocerlo, que Él haya reconocido, lo proclama, lo declara verbalmente y le dice, Señor, yo soy un tonto, yo no sé qué voy a hacer, Señor, dame sabiduría. Entonces es lo que el apóstol Pablo está hablando, es que acerca de nuestra vida, nosotros nos consideremos en esa manera ignorantes para poder ser ignorantes. Cuando estoy hablando de ignorante, no estoy hablando, ¿verdad?, de actitud y que vamos a empezar lo que hizo David en aquella ocasión, donde para que no lo mataran actuó como loco, dice la palabra del Señor, simplemente para poderse confundir y empezó a dejar que le escurriera la baba y todo hizo allí, hacía gestos y muecas de alguien que estaba, ¿verdad?, un poco retrasado mental. No está hablando de eso, sino que está hablando acerca de la sabiduría de este mundo. No vale la pena ante Dios, sino considerarnos nosotros ignorantes en lo que es el conocimiento de Dios para ser instruidos por Dios. Vaciarnos nosotros de cualquier cosa, habilidad que nosotros pensáramos que puede ser útil en la obra del Señor o le pueda ser útil a Dios, con lo que nosotros podamos traer, sino de todo lo contrario, es venir con las manos vacías a Él y decirle, Señor, yo no tengo nada que valga la pena, yo necesito que tú lo hagas en mi vida. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. Número 3, todas las cosas nos pertenecen. Versículo 21 al 23. Dice así, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente o sea lo porvenir, todo es vuestro. O sea, todo nos pertenece y nosotros pertenecemos a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Primeramente nos está hablando que nosotros guardemos. Recuerda que
esta exhortación, lo que el apóstol Pablo hace al guardarnos y no inclinarnos hacia la sabiduría de ningún hombre. Nosotros no seamos seguidores de alguien, me entiende, que a veces suele suceder en estos tiempos, que las multitudes corren detrás de personas simplemente por alguna gracia, alguna revelación que tiene de parte de Dios, y corren las multitudes detrás de esta persona como que si algo, ¿me entiende?, sorprendente o no sé, algo hubiera sucedido. El apóstol Pablo nos enseña y nos dice que no seamos de ese parecer, no seamos de esa actitud, ¿verdad? Sino que recuerde que en los versículos anteriores el apóstol Pablo los está exhortando a la iglesia porque tenían este problema. Unos decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pablo y otros yo soy de Apolos. Y el apóstol Pablo los exhorta y les dice: hey, ustedes están actuando como personas carnales. Y es por causa de esto están actuando como personas inmaduras, por lo cual el Señor no les puede revelar cosas más profundas. Es lo que el apóstol Pablo les habla y les dice, y eso es lo que les habla en el versículo 3 y el versículo 4 de ese capítulo. Dice: entonces todas las cosas nos pertenecen. Les soy honesto, quedaba bastante a oscuras yo en este versículo cuando hable de todas estas cosas y no sé, curiosamente cuando está hablando acerca de lo que es los materiales para ilustrar el trabajo ministerial, son 6 materiales que ilustra, y ahora en este contexto, en este versículo que lo cual va a hablar, nos va a hacer un listado de cuáles son las cosas que nos pertenecen. Las cosas que son nuestras y no sé si será por casualidad, pero también son 6 cosas que va a hablar el apóstol Pablo que nos pertenecen, y les soy honesto, quedé bastante oscuras, ahí no entendía la verdad. ¿Qué es lo que quería decir el apóstol Pablo con todo eso? Cuando dice, porque todas las cosas son vuestras, todas las cosas les pertenecen, y habla y dice, sea Apolo, sea Cefas, sea la vida, sea la muerte, sea el mundo, sea lo porvenir, sea lo presente, y hay listas 6 cosas, y yo decía, ok, ¿qué es lo que quiere decirnos el apóstol Pablo con esto? Y tuve que verdaderamente buscar para poder entender y llegar a una explicación, ¿verdad?, de lo que el apóstol Pablo está hablando cuando se refiere que todas las cosas nos pertenecen. ¿Por qué? Lo que está hablando el apóstol Pablo es que todas las cosas fueron dadas para nuestra edificación. Todas las cosas. Todo te pertenece a ti como iglesia. Todas las cosas nos fueron dadas como para nuestra edificación. Cuando habla primeramente, si sea Apolos o sea Pablo o sea Cefas, entonces, ¿qué es lo que está hablando? Dice, sea Apolos, sea Pablo, sea Apolos o sea Cefas. ¿De qué está hablando allí el apóstol Pablo? Y nos vamos a detener después de cada esta frase, ya estoy por terminar. Dice, ¿qué es lo que está hablando? Es que ahí que el apóstol Pablo, Apolos y Cefas son ministros del Señor. Si recuerda lo que el apóstol Pablo nos habla y nos explica en los versículos anteriores, cuando les habla a los hermanos en Corintio y les dicen, todos nosotros somos, lo que somos es que somos colaboradores o trabajadores de Dios. Y están a nuestro servicio. Todo ministro está al servicio de la iglesia. Todo ministro, todo don, todo talento, todo ministerio no ha sido dado en beneficio propio, sino ha sido dado para edificar la iglesia. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo primeramente está hablando cuando dice que nos pertenece, ¿verdad? Sean ministros, nos han sido dados para nuestra instrucción. Todo ministro que imparte la palabra del Señor, todo profeta, todo aquel que tiene un don, un ministerio, nos pertenece a nosotros como iglesia por la gracia de Jesucristo, por el plan de Dios de cómo edificar su iglesia, escogiendo hombres de dentro de la iglesia, capacitándolos.
para edificar el cuerpo de Cristo a través de la diversidad de dones, de ministerios y de talentos. Entonces, todos los ministros que están dentro de la iglesia le pertenece a la iglesia, es para la iglesia. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando en el primero. En el segundo, cuando habla el mundo nos pertenece, ¿por qué nos habla que el mundo nos pertenece? Porque el mundo es nuestra, mientras estemos en este mundo, mientras tanto sea la estancia de nosotros en este mundo, el mundo nos pertenece como el lugar de preparación, como el lugar donde Dios está preparando a su iglesia. Nos pertenece la habitación a la iglesia del cuerpo de Cristo en el mundo, como el lugar, es como un niño que usted lo envía a la escuela, y tal escuela, por hablar cualquier escuela donde usted lo envía, se le asigna una aula o un salón, y ese salón ha sido construido para educar a su hijo, para educarlo, para enseñarlo. Entonces, en lo que es el ministerio, en la obra del Señor, cuando habla que el mundo nos pertenece, es porque en lo tanto que es nuestra estancia en este lugar, el mundo nos pertenece, porque este lugar es donde estamos siendo preparados para nuestra futura habitación. Es el lugar entonces donde nos preparamos. Número 4, cuando habla que la vida nos pertenece, ¿por qué? El tiempo que nosotros se nos conceda, estando en este tiempo, ¿verdad? El tiempo de vida que se nos conceda nos pertenece porque es el tiempo que se nos ha concedido como preparación. Cuando habla que la vida nos pertenece es porque todos tenemos una cierta cantidad, una cierta tiempo, ¿verdad? Para prepararnos. Entonces el tiempo que usted tiene de vida le pertenece y es para que se prepare. Para que se prepare para lo que será, ¿verdad?, su lugar en el futuro. Cuando habla que aún incluso la muerte nos pertenece, ¿a qué se refiere? El apóstol Pablo nos indica de que la muerte incluso nos pertenece y es a beneficio, ¿me entiendes?, de la iglesia. ¿Por qué? Porque este será, para que este será el medio que nos ha de trasladar a la presencia de Dios. O sea que la muerte incluso obrando a nuestro favor, a nuestro beneficio, ha sido dada como algo por parte de Dios. ¿Para qué? Para que sea el medio para ser trasladados a la presencia de Dios. Cuando habla acerca de que lo presente nos pertenece, y es porque el tiempo de hoy, esta hora, nos pertenece para vivirla para Cristo. El tiempo presente, lo que estamos viviendo nos pertenece porque este es el momento, ¿verdad?, en que vivimos conforme a la palabra del Señor. Lo que el apóstol Pablo mismo enseña es que nuestra vida vive en este tiempo presente para la honra y la gloria del Señor. Cuando habla acerca de que aún lo porvenir nos pertenece, está refiriendo que lo que viene en el futuro nos pertenece porque será para disfrutarlo por la eternidad delante de la presencia de Dios. O sea que si es todas estas cosas, si las pudiéramos hablar y listar de ellas, o sea, por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, en ese versículo, dice porque así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es de ustedes. Dice, todo es de ustedes. Entonces habría que ver, ¿verdad?, el significado de cada cosa y por qué es que menciona cada una de estas cosas, y nos damos cuenta el por qué es que el apóstol Pablo habla de que cada una de estas cosas nos pertenecen, porque cada una de estas cosas están obrando a favor nuestro y han sido dados a cada uno de nosotros por la voluntad de Dios y están obrando en nuestras vidas. O sea que todo esto nos pertenece. Cuando hablamos acerca del último versículo y que nosotros pertenecemos a Cristo y Cristo pertenece a Dios,
Primeramente, cuando hablamos de la pertenencia de Cristo hacia Dios, está hablando de su carnalidad, de lo que Él es en su humanidad. Él estaba sometido totalmente a la voluntad de Dios, y Él mismo decía y lo declara muchas veces: yo no he venido a hacer mi voluntad, yo vengo con una orden, con una asignación, yo vengo con un plan, con un propósito que Dios ha determinado, y eso es lo que yo vengo a cumplir. Entonces, cuando hablamos acerca de que todas estas cosas nos pertenecen a nosotros y nosotros le pertenecemos a Cristo, es obvio, porque reconocemos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Cuando hablamos acerca de la palabra de que hemos sido redimidos, es que hemos sido, nos habla acerca de cuando uno tenía algo y usted por alguna razón perdió, lo perdió, por alguna razón aquello perdió usted, digamos, la propiedad de aquello o el título de aquello. Entonces redimir es usted vuelve a comprarlo otra vez, pagando usted el precio, aunque era algo que le pertenecía, pero por cierta razón usted perdió el señorío de aquello por haber perdido el título, si me lo permite así, lo cual eso nos lo ilustra, ¿verdad? Nosotros en la humanidad, habiendo nosotros pecado, nosotros cedimos el señorío al enemigo, al diablo, y renunciamos al señorío de Cristo. Entonces Cristo tuvo que pagar el precio en la cruz del Calvario para volvernos a comprar. Entonces, por esto que el apóstol Pablo nos habla y nos enseña que ahora usted y yo somos pertenencia de Cristo, porque hemos sido comprados con su sangre y con su sacrificio en la cruz del Calvario. Y esto es lo que nos ilustra el apóstol Pablo en estos versículos, verdaderamente el por qué es el que hemos de considerar siempre de suma importancia lo que es la santidad de nuestra vida. Y eso viene como algo predominante sobre todos estos versículos, es lo que es la santidad en todas las cosas. Lo que está el apóstol Pablo es hablando y enfatizándonos acerca de la santidad en cada uno de nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como pertenencias de Cristo, de que ya no somos, no tenemos cabida en las cosas de este mundo, sino que hemos sido apartados, y todas las cosas que Dios ha dispuesto están obrando en nuestra vida y a favor nuestro para la gloria y la honra de Dios. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña a través de estos versículos, y ahí es donde concluimos lo que es el capítulo número 3. ¿Por qué no se pone de pie? Gloria al Señor. Vamos a adorar al Señor. Vamos a entonar esta alabanza antes de orar para despedirnos. Y he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Algunos vuelven
yo sigo a Cristo. Y algunos vuelven, yo sigo a Cristo. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que habita en nosotros. Porque, Señor, a través de Él, oh Dios amado, que cada día, Señor, nos vamos renovando. Cada día, Señor, de nuestra vida, Señor, se desprende aquello, Señor, que no te agrada. Aquello, Señor, que no te glorifica, Dios amado. Cada día, Señor, nos acercamos más a esa morada, Señor, oh Dios, que será nuestra habitación, Señor, eterna. Oh Dios de la gloria, sigue obrando, Señor, en cada uno de nosotros. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Abre nuestros corazones, Dios amado, a tu palabra. Abre, Señor, oh Dios, nuestros sentidos, oh Dios amado, a la voz de tu Espíritu Santo. Que cada día, Señor, oh Dios amado, nos susurra, oh Dios amado, lo que está en tu voluntad. Que cada día, Señor, oh Dios, nos conduce. Cada día quiere conducirnos, Señor, oh Dios amado, en lo que es de tu agrado. Ayúdanos, Señor, oh Dios amado, a ser de un corazón, Señor, sensible. De ser de una vida, Señor, obediente y sumisa, Señor, oh Dios, a tu palabra. Prepáranos, Señor, oh Dios amado, en tanto que estamos, Señor, a tiempo. En tanto, Señor, que hay la oportunidad. Obra en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, para la gloria y honra tuya, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano, Dios amado, creciendo cada día, Señor, en la fe, en la confianza, Señor, en tu palabra, Señor, y en tus promesas. Palabra, Señor, oh Dios, sea nuestra lámpara, Señor, en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Conoces tú, Señor, las debilidades, Dios amado, de cada uno. Conoces las luchas, Dios. Pero hay interés, Señor, hay deseos, Señor, de servirte. Hay deseos, Señor, de agradarte, Dios. Sé, Señor, que tú harás, que la obra que has empezado, Señor, en cada uno de nosotros, la perfeccionarás en aquel día, Señor, cuando tu Hijo aparezca, Señor, en las nubes. Gracias, Señor. Y la gloria y la honra, Señor, oh Dios amado, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Alabado sea tu nombre, Señor, para siempre. Glorificado sea tu nombre, Señor, para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor. A Él se ha dado la gloria y a Él se ha dado la honra para siempre. Amén.
Gloria a Dios, cada día la obra de su Espíritu, cada día la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas, sea cada día más evidente.